Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a esperar un minutito más que terminen de incorporarse sus compañeros, ¿ya? Ahora sí, vamos a comenzar la clase. Soy el doctor Romaní, traumatólogo del Hospital Hipólito Unanue. Un gusto conversar con ustedes. Vamos a hacer la clase hoy sobre el esqueleto infantil y específicamente las lesiones del cartílago de crecimiento o fisis. Por favor, les pido de que si tienen alguna duda o no está claro, me interrumpan en plena clase y aclaramos. Conversamos mejor y de esa manera sé que están atentos también a la clase. ¿Estamos de acuerdo? Me parece que la delegada del grupo es del grupo de 11 alumnos. Es mi alumna, Sharon Obispo, ¿cierto? Sí, todavía le da a nuestro grupo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la clase. Voy a compartir la presentación de PowerPoint. Por favor, me dicen si están viendo ya la presentación. Sí se ve, doctor. Muy bien. Lo voy a dejar así en presentación un poco pequeña, porque cuando pongo la copita esta no suelen no pasar las láminas, ¿bien? Pero ¿lo están viendo claro o tienen alguna dificultad para ver? Sí se ve, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a repasar las fracturas en niños y las lesiones de cartílago de crecimiento. Muy bien. Entonces, importante, no se olviden, este tipo de fracturas en los niños del cartílago de crecimiento que afectan la fisis, en esta radiografía podemos ver el cartílago de crecimiento proximal, ¿no?, del húmero. El húmero proximal muestra la fisis. Ven esta imagen, y en esta imagen en particular hay una apertura, un desplazamiento de esta fisis. ¿Okay? Les decía, estas fracturas desplazadas de la fisis son urgencias quirúrgicas. Se deben resolver a la brevedad posible. ¿Ok? El niño llega a la emergencia, inmediatamente se toman sus radiografías, se hace el diagnóstico, se debe programar para entrar a sala de operaciones, reducir y fijar este tipo de lesiones. Importante, porque si no van a haber secuelas permanentes en el niño. Y vamos a revisar ahora de qué se trata de estas secuelas y todo esto. ¿Ok? Entonces, esta es la importancia de esta fractura. Son urgencias quirúrgicas. Las recibimos en la guardia y no debemos tardar porque constituyen urgencias.
Entonces, hablando del esqueleto infantil, vamos a revisar en esta sesión aspectos biológicos del hueso inmaduro, del hueso infantil. Vamos a revisar patología traumática. Vamos a revisar el tratamiento adecuado de las fracturas en los niños, que obviamente va a diferir del tratamiento quirúrgico o conservador en los adultos. Y vamos a revisar las complicaciones posibles en el esqueleto infantil luego de estas lesiones. Entonces, para hacer una mejor distribución de las lesiones y para cuestiones didácticas, vamos a dividir el huesito infantil en algo que ya nosotros conocemos, ¿no? En las regiones anatómicas. La epífisis o la zona articular, ¿no?, del hueso. Por debajo de la zona articular o por arriba, en el caso de este fémur distal, encontramos la fisis, ¿no? En esta imagen vamos a ver la fisis del fémur distal, la fisis de la tibia proximal, la fisis del peroné proximal. Inclusive vamos a ver cartílago de crecimiento a nivel de este hueso, que es la patela, ¿no? Ven ustedes, esa línea no es una fractura, eso es el cartílago de crecimiento. Eso, cuando se ve en una radiografía, significa que es un hueso inmaduro, es un niño. Ok, entonces, decíamos de la epífisis, que es la articulación en sí, o sea, la superficie articular del hueso, ¿no?, que le deben haber mencionado ya algunos de ustedes, y si no lo han hecho, les digo ahora, porque a mi grupo sí ya le dijimos. Las fracturas articulares, o sea, que comprometen la superficie articular del hueso, cuando están desplazadas hay que repararlas quirúrgicamente. La reparación en las fracturas articulares debe ser a cielo abierto generalmente, es decir, una reducción directa, utilizar una osteosíntesis que brinde una estabilidad absoluta, todo con el fin de hacer una movilización precoz de la articulación, ¿no?, para evitar rigideces, atrofia muscular, etc. ¿Ok? Entonces, pasamos de epífisis a la fisis, que es el cartílago de crecimiento en sí, la zona metafisiaria, que tiene ciertas características que pasamos a describir, la diáfisis, y una estructura importante que, sin ser hueso, el periósteo, es sumamente, participa mucho en la consolidación y en las características biológicas de la consolidación ósea en el niño. ¿Ok? Entonces, vamos a la epífisis, ¿no? Las zonas articulares, como en este caso. En el niño, como ustedes verán en esta imagen, ¿no?, en el niño, la osificación es incompleta muchas veces. A medida que el niño tiene menos edad y el niño es más pequeño, ustedes en una radiografía muchas veces no van a ver la zona del cartílago, porque el hueso todavía está sufriendo un proceso de osificación. Entonces, ustedes ven esta radiografía, este dibujo, y van a ver en la epífisis del fémur una zona clara. Esa zona clara va a representar el núcleo de osificación. Radiográficamente, ustedes van a ver el hueso, la diáfisis, la zona metafisiaria, van a ver el cuello y van a ver el núcleo de osificación. Lo que está más oscurito, que es cartílago, no lo van a ver representado en la radiografía. Es por esa razón que es a veces difícil ver una lesión en el esqueleto infantil, y es esa también la razón por la cual en ellos, en los niños, solemos solicitar radiografías comparativas para evitar equivocarnos o no diagnosticar sus lesiones. Entonces, la epífisis infantil, ¿no? La epífisis infantil va a calcificar totalmente de manera gradual. Y esa osificación, no calcificación, esa osificación se va a llevar a cabo en diferentes etapas, como vamos a ver a continuación.
Entonces vemos el núcleo de osificación claro en la zona epifisiaria proximal y vemos el núcleo de osificación en la zona distal, en la superficie articular o epífisis distal de este fémur que está graficado acá. ¿Está claro, chicos? ¿Ven la imagen de la fisis? ¿Alguna duda o está claro lo que hemos mencionado? Todo bien, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, hablando de la epífisis primero, vamos a repetir lo que hemos dicho. Inicialmente es una epífisis de cartílago, es una condroepífisis. Y a medida que pasa el tiempo, va a sufrir un proceso de osificación. Y vamos a ver radiográficamente una zona circular, una zona ovoidea, ¿no?, en la radiografía, que va a representar este núcleo de osificación secundaria. Es un núcleo de osificación a partir del cual se extiende la osificación. Y al final de esta osificación, cuando toda la epífisis prácticamente se osificó, lo único que va a quedar de ese cartílago va a ser el cartílago articular, es decir, la superficie que cubre la epífisis, que es el cartílago. Entonces, esas son las características de una epífisis en el niño. En este corte, en esta imagen de un corte de una pieza anatómica, pueden ver el fémur distal y la tibia proximal, ¿no es cierto? Ven ustedes los cóndilos femorales, un surco entre los dos cóndilos, y ven una línea clara acá, ven una línea que está interrumpida por una fractura, Esta línea es la fisis o cartílago de crecimiento, que vamos a revisar después. Igualmente en la tibia proximal van a ver la fisis representada en este corte. En este caso, el hueso aparentemente, la epífisis prácticamente está totalmente calcificada u osificada, ¿no? Ven ustedes que es hueso, y es un hueso especial, es un hueso esponjoso, a diferencia del hueso que constituye las diáfisis de los huesos. Es un hueso cortical. Bien, en esta imagen ustedes pueden ver, ¿no?, los núcleos de osificación en diferentes regiones del esqueleto. El ejemplo típico es el niño pequeño de quien se sospecha una displasia de cadera. Se le toma una radiografía en posición frontal y en otra posición que se llama posición de rana, y prácticamente cuando el niño es un neonato no vamos a ver la cabeza. La cabeza femoral no se ve en ese momento porque es totalmente cartilaginosa. Y acá en este cuadro dice la cabeza del fémur y la aparición. Claro, este es el promedio. Entre los 4 y 6 meses aparece el núcleo de osificación recién. Entre los 4 y 6 meses de edad del niño aparece el núcleo de osificación como una imagen circular en la radiografía. Y a partir de entonces va osificándose más hasta, repito, quedar solamente el cartílago articular en la edad adulta, ¿no? Entonces, esta aparición de este cartílago, de este núcleo de osificación varía según la región anatómica. Ustedes pueden ver en la parte distal aparece a los 3 meses, etcétera, etcétera, etcétera. A los 3 meses, dice la 30ª semana fetal, dicen, ¿no? Bueno, entonces son diferentes etapas en las cuales aparecen estos núcleos de osificación, depende de la región del esqueleto. Les menciono la zona de la cabeza femoral porque es lo que más usualmente vemos, ¿no? Porque tomamos radiografías con mucha frecuencia por las razones que ya les dije. Ok. Bueno, luego de la epífisis pasamos a la zona de la fisis, que es el cartílago de crecimiento en sí. En esta imagen ustedes pueden ver ese cartílago de crecimiento y ven que el huesito está despegado justamente a nivel de la fisis. La función principal de la fisis es el aporte de hueso. En la
en la osificación del hueso. El hueso es una osificación endocondral y el aporte del hueso se lleva a cabo por esta estructura, ¿no? Y entonces, la fisis tiene como función principal el crecimiento en longitud y en latitud, es decir, a lo largo y a lo ancho. Esa es la función de la fisis. Es una superficie paralela más o menos en el eje de la articulación. Y el crecimiento suele ser más o menos parejo, ¿no? En ambos lados, en este lado derecho y en el lado izquierdo. La capa germinativa es una capa importante, principal de la fisis, porque posee una placa ósea subcondral que va a ser el límite epifisial, ¿no? El límite con la epífisis. Y vamos a ver después en una imagen mejor la representación de esta placa germinativa. Hay unos vasos epifisiarios que son importantes porque van a alcanzar la capa germinativa a través de esta placa ósea. Y va a suceder que estos vasos epifisiarios se van a interrumpir y se van a romper y una fractura, y esa fractura va a llevar a una zona de isquemia. Y esa zona de isquemia va a provocar una detención del crecimiento. Y esta detención del crecimiento es lo que ocasiona las secuelas y lo que determina de que hay que solucionar pronto esta isquemia para que no haya alteraciones del crecimiento ulteriores. ¿Hasta acá se entendió todo, chicos? Sí, doctor. ¿Está claro? Bien. Entonces, acá vemos representado en este esquema, ¿no?, las regiones anatómicas. Vamos a ver que en esta zona es la superficie de la epífisis. Vemos el tipo de circulación. Es una circulación por unas arterias que se introducen en la epífisis, y acá en azul más intenso lo que estamos viendo es el núcleo de osificación, ¿no? Es una circulación prácticamente distal. Existe otra circulación por una arteria a nivel metafisiario, ¿no?, en la zona por debajo de la epífisis, la zona de la metáfisis también. Y vemos representadas algunas zonas importantes. La zona germinal, ¿no?, la zona germinativa, que va a aportar bastante el hueso principalmente, la zona proliferativa, una zona hipertrófica, y la zona de osificación endocondral, ¿no? Entonces, esta zona está aportando el hueso para esta osificación endocondral. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues cuando hay una ruptura, entonces hay una separación de la fisis, lo que va a suceder es que se va a cortar esta circulación y va a causar la isquemia que ya mencionamos. Bien, entonces, anteriormente lo que hemos visto son los núcleos de osificación. Ahora lo que estamos viendo en esta representación son los cartílagos de crecimiento o fisis. Siempre poniendo como ejemplo la fisis a nivel del fémur proximal, ¿no? La fisis, ven a ustedes representada acá, que está debajo de la cabeza, ¿no? Se cierra, y en este caso estamos hablando de los promedios según la región anatómica del cierre de esta fisis. ¿Qué representa el cierre de una fisis? La detención del crecimiento de la persona, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, si la fisis se cierra, significa pues que a esa edad ya ese huesito o esa zona ya no va a crecer. En el varón dice que en promedio es entre 17 y 18 años. En las damas entre 16 a 17 años. Entonces, las damas dejan de crecer antes, ¿no? Y los varones siguen creciendo un poquito más, en promedio. Y así, de acuerdo a la zona en que se pueda ver la fisis, ¿no? Los promedios varían ligeramente, pero varían, de acuerdo a la región anatómica. Entonces, terminamos con la fisis y ahora estamos pasando a la metáfisis, la zona metafisiaria. Les mencioné que la zona epifisiaria tiene un hueso esponjoso. Ese hueso esponjoso se extiende por toda la zona y llega hasta la zona metafisiaria. Entonces, en la zona metafisiaria el hueso es esponjoso y la cortical tiene cierta característica. Estas corticales son corticales más delgadas. Hablando
más delgadas y mecánicamente menos resistentes, ¿no? A diferencia de la diáfisis, que tiene la médula ósea y tiene otro tipo de hueso, que es un hueso compacto, que le da mayor resistencia mecánica. Entonces, las características de la metáfisis: tiene un hueso cortical delgado, ¿no? Hay un incremento del hueso trabecular en esponjosa, como dijimos, es un hueso esponjoso. Y en esta zona en particular se produce un tipo de fractura que es típica del niño, pues. No se puede producir este tipo de fractura en un adulto, solamente en los niños. Esta fractura llamada enrodete o también torus, ¿no? Se produce con mayor probabilidad en esta zona, ¿ya? Es una fractura no desplazada que ahorita vamos a pasar a ver en un ejemplo. Entonces, esta característica mecánica de la cortical y del hueso esponjoso de la zona metafisiaria determina cierto tipo de fractura característico de los niños. Fracturas en rodete o torus. Y podemos ver esta fractura típica en un radio distal. Ustedes, para que se ubiquen, ven la mano, los huesos del carpo, ¿no? Este es el primer dedo, el primer metacarpiano, ¿no? El primer metacarpiano notan su fisis, ¿no? Su cartílago de crecimiento. Entonces ven el radio distal, su superficie articular, la fisis que estoy señalando, y por debajo, ¿no? En la zona metafisiaria, ven esta protuberancia, estas protrusiones de la cortical. Es como si el huesito se hubiera arrugado, porque tiene más flexibilidad, es menos duro y por lo tanto sucede este tipo de fractura. Es la típica fractura en rodete. Consideramos que este niño probablemente se cayó hacia adelante, puso la palma de las manos para no impactar la cara y la cabeza, y las fuerzas fueron unas fuerzas desde la mano que siguieron el eje del radio y ocasionaron este tipo de lesión. Típica fractura en rodete o en torus en el radio distal y en el cúbito también. Lo pueden ver. ¿Se entendió, chicos? ¿Está clara la imagen? Sí, doctor. Está claro, ¿no? Muy bien. Ya saben, interrumpan nomás. ¿Tienen alguna duda? Estamos para aprender acá, sin ningún tipo de reparo ni vergüenza. Bueno, entonces, estas fracturas metafisiarias, ¿no? Tienen buen pronóstico. El tratamiento es un tratamiento conservador u ortopédico, ¿no? Se inmoviliza simplemente con un aparato de yeso para que alivie el dolor, disminuya la inflamación y la fractura no se va a desplazar porque es una fractura no desplazada, ¿no? Y está estable en esa zona, pero obviamente el niño va a llegar con dolor, con aumento de volumen, probablemente en esa zona, en mayor o menor grado. ¿Qué va a pasar? El hueso del niño va a remodelar. Es una capacidad que tiene el hueso infantil de realinear sus fracturas. Y después de un tiempo no vamos a ver nada en absoluto, porque el hueso se va a remodelar. Esa capacidad de remodelación no la tiene el hueso del adulto. Por supuesto que debemos hacer una vigilancia posterior al crecimiento, porque si ha tenido una lesión de la fisis que ha pasado desapercibida, entonces se va a manifestar como una secuela que después vamos a mencionar. Esto es cierto, a veces hay una estimulación del crecimiento, ¿no? Cuando un hueso se rompe, y eso lo vemos típicamente en las fracturas del fémur, que en los niños mayormente son tratamientos conservadores, y observamos de que el fémur afectado por la fractura tiene un estímulo de crecimiento y alcanza una longitud mayor que el fémur sano, ¿no? Ok, entonces una característica es otro tipo de fractura, por ejemplo, en esta radiografía se ve una vista lateral, ¿no? Vemos hacia atrás el talón, el hueso del talón, el calcáneo, ¿no? Para ubicarnos, y vemos la tibia distal, el cartílago de crecimiento y esta fractura, que en este caso sí es una fractura completa, ¿no? Es una fractura completa en la zona metafisiaria de la tibia. Es un caso específico, es un caso especial en el cual la inmovilización debe llevarse en flexión plantar, ¿no? O sea, el yeso en equino, es decir, con el pie en flexión hacia abajo, en flexión plantar o en equino. ¿Por qué? Porque si no se angula de esta forma y se hace esta deformidad, esta angulación que nosotros llamamos recurvatum,
¿no? Entonces debemos enyesar en equino. Es un tipo de fractura simplemente, pero hay un desplazamiento por impactación en esta zona cuando el pie se coloca en 90 grados. Por lo tanto, al flexionar el pie, esta zona se desimpacta y se alinea mejor. Por eso el yeso se debe colocar con el pie en flexión plantar, o también a eso le llamamos en equino. ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a la zona anatómica de la diáfisis, ¿no? Dijimos de que la diáfisis tiene un hueso distinto, un hueso mecánicamente más resistente. La diáfisis se va a formar por aposición del tejido óseo membranoso sobre un molde endocondral. Bueno, eso es para cuestiones del desarrollo, ¿no? Al crecimiento, cuando el esqueleto se hace más avance en edad, van a aumentar estos sistemas de Haber's que son características del hueso, ¿no? Va a aumentar la matriz extracelular y por lo tanto va a aumentar también la dureza del hueso. Dureza del hueso, ¿no? Entonces, el hueso infantil es un hueso menos duro, más flexible. El hueso adulto es menos flexible y más duro, ¿no? Entonces, la dureza de un material se define como la oposición a ser rayado, ¿no? Por eso decimos que el vidrio, por ejemplo, es un material muy... El diamante es lo más duro que existe en la naturaleza. Sin embargo, esos materiales duros pueden ser frágiles, ¿no?, a otro tipo de fuerzas, y ustedes ven cómo se rompe un vidrio. Entonces, el hueso infantil, al ser más elástico, se rompe de otra manera, y eso lo vamos a ver. En esta imagen, por ejemplo, miren esta imagen, es una imagen de un antebrazo, se superponen el radio y el cúbito, y ven que son fracturas en tallo verde, así se llama, porque además contribuye a esto el grosor del periósteo que impide que se desplacen las fracturas. Muchas veces son fracturas incompletas, se rompe una cortical en la zona convexa y en la zona cóncava el hueso solamente se dobla, pero no logra romperse. Eso sucede solamente en el hueso infantil. En la diáfisis del hueso infantil las llamamos fracturas en tallo verde. ¿Okay? Ustedes de repente han experimentado una rama seca, ustedes la doblan, se rompe y simplemente se separan los dos segmentos. Una rama verde ustedes la doblan y van a ver de que se rompe parcialmente, pero no pueden separar. Por eso se ha hecho esa analogía. Entonces, las fracturas en los niños pueden ser fracturas completas, sí. Pueden ser en tallo verde, cuando se rompe una cortical y la otra no. Y puede ser torus, en torus o en rodete, como ya mencionamos, ¿no? Acá lo llaman en tubo de plomo. Entonces, cuando hablamos de las fracturas de las diáfisis, en los niños, el tratamiento conservador, es decir, ortopédico, es decir, no quirúrgico, es la regla, ¿no? Es la regla. Mayormente, esas fracturas no las operamos. En mayor porcentaje son susceptibles de ser tratadas con tratamiento conservador y el resultado es satisfactorio. Sin embargo, los niños que tenemos que operar es porque el tratamiento quirúrgico ha sido necesario, porque la reducción ortopédica, ¿no?, la reducción manual, traccionar o tratar de reducir muchas veces no es posible. No se puede lograr. Entonces, en ese caso sí optamos por el tratamiento quirúrgico. En los niños hay ciertos tratamientos que podemos dar y otros no, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben haber visto en el tratamiento del fémur o de la tibia, que se llaman clavos endomedulares, ¿no? Enclavados endomedulares que son muchas veces el tratamiento de elección, porque son cierto tipo de fracturas. Pero en los niños no lo podemos usar porque, así como en los adultos, esos clavos no, otros clavos usamos. ¿Por qué? Porque hay la presencia de cartílago de crecimiento en los extremos, ¿no? Y el clavo endomedular pasaría por la fisis proximal, ¿no? Probablemente cuando se insertan por la fisis proximal, dañando esta fisis. Y va a causar problemas en el crecimiento ulterior, ¿no? Entonces, en los niños se usa osteosíntesis mínima.
Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, el enclavado que se hace endomedular es un enclavado tipo elástico. Son clavos elásticos que evitan dañar las fisis o el cartílago de crecimiento, ¿no? Acá está hablando de las zonas fértiles, o sea, de las zonas del cartílago de crecimiento. Y deben ser utilizados estos clavos en vez de placas, tornillos o clavos endomedulares clásicos del adulto. Vamos a ver ya dibujos y ejemplos de eso, si no se preocupen, si no está tan claro. Acá pueden ver en esta radiografía una tibia, ¿no? Que es de un niño. Miren la fisis proximal, la fisis distal de la tibia. Es claro, es un hueso infantil. Ha tenido una fractura de tibia y se ve que hay unos clavos que están ingresando desde la zona proximal, ¿no? A distancia de la fisis, para no dañarlo, y están entrando en el canal 1 y 2, con la finalidad de estabilizar la fractura una vez que se ha reducido, ¿no? La fractura se reduce y se meten estos clavos por esa zona y mantienen el eje del hueso, logrando la estabilidad relativa, ¿no? Una estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque se ve la formación de callo óseo, ¿no? O sea, es una consolidación secundaria. ¿Alguno de ustedes en el grupo tiene alguna duda con respecto a este tipo de osificación? Con mi grupo hemos sido muy claros al respecto. Se entiende cuando hablamos de estabilidad relativa, absoluta y el tipo de consolidación ósea que se logra. ¿Está claro? ¿Alguno tiene una duda? Chicos, ¿no hay dudas entonces? Interpreto que nadie... Está claro, todos lo saben ya. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué se logra con este enclavijado endomedular elástico? ¿No? Se logra preservar los cartílagos de crecimiento, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Estas propiedades mecánicas que tienen estos clavos elásticos van a favorecer la consolidación, o sea, van a haber micromovimientos en esta zona y por lo tanto se va a formar callo, ¿no? Callo óseo, o sea, una consolidación secundaria. Estos clavos, por supuesto, un extremo se dejan fuera del hueso para un retiro posterior. Una vez que el hueso suelda, ¿no? Usualmente el promedio es entre los 2 y los 3 meses, se retira. Ahora vamos a ver un aspecto importante, las fracturas diaficiarias de fémur, ¿ya? Son frecuentes, estas fracturas son muy frecuentes, estas fracturas se tratan de diferente manera de acuerdo a la escuela. En el hospital, por ejemplo, Hipólito Unanue, lo tratamos de una forma, pero vemos que en el hospital del niño a veces varía los esquemas que tienen para tratar, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Se dice que estas fracturas de fémur, en su mayoría en los niños pequeños, es de tratamiento conservador, no se opera. Entonces, entre los 0 a 6 años, el tratamiento debe ser ortopédico. ¿Qué hacemos? Pues inmovilizamos al niño en la cama, lo traccionamos, ¿no? Hacemos una tracción de partes blandas y jalamos la extremidad, o sea, traccionamos la extremidad para inmovilizar en primer lugar. En segundo lugar, esa inmovilización va a hacer que el dolor desaparezca, lograr una posición adecuada, mantener una posición adecuada, el eje del hueso sobre todo, y lograr una consolidación. Una vez que tiene una consolidación parcial, o sea, una consolidación que nosotros llamamos un callo blando, ¿no? O un callo fibroso, que ya va a impedir que el hueso se desplace, le podemos poner un yeso pelvipedio, como vamos a ver después, y dar de alta al paciente para que termine su consolidación en casa. Eso es lo usual en el tratamiento ortopédico de los niños. Entre los 6 y los 9 años va a depender del tamaño y del peso, y eso es cierto. Hay niños de 9 años que son chiquitines, y hay niños de 9 años que son más altos que un adulto, son tremendos, muchas veces son medio gorditos, y tienen un muslo que parece de adulto. Y en este caso es difícil mantener la reducción, una reducción adecuada con este tipo de tracción. Entonces, este es el límite, entre los 6 y 9 años va a depender. Un niño de 9 años puede ser muy grande, muy fornido, y en este caso el tratamiento va a ser un tratamiento ortopédico. El tratamiento ortopédico entre los 0 a 6 años, dijimos, ¿no? En los lactantes, o sea, los recién nacidos, la
tracción de partes blandas o la tracción cutánea que mencioné se va a hacer al cenit, ¿no? Significa que se va a colgar al niño hacia arriba. Vamos a ver una representación ya, ¿no? Porque es la única manera de mantener al niño reducido, el hueso reducido de esta manera, ¿no? Y después de eso se coloca a las 2 semanas un yeso pelipé y se lo manda a su casa para que termine la consolidación. Obviamente, mientras el niño sea más pequeño, la consolidación va a ser más pronta. En los preescolares, o sea, antes de los 5 años, ¿no? La tracción de partes blandas en el eje, o sea, en la cama, más o menos 2 semanas, refiere acá, y después un yeso pelipé. Nosotros en el hospital hacíamos completar 4 semanas, o sea, un mes, y poníamos el yeso pelipé. Tengo alguna noticia de que en el hospital del niño, por ejemplo, muchas veces llegaba el niño con una fractura de fémur, lo traccionaban, le ponían un yeso pelipé y ahí mismo lo mandaban a su casa. Entonces son diferentes escuelas. Pero todo está fundamentado en que la reducción por una tracción de partes blandas, o sea, este tratamiento conservador, no va a lograr una reducción anatómica, va a lograr una reducción por ejes. Se va a ganar el eje, se va a corregir algún tipo de rotación, se va a corregir en lo posible los acortamientos, pero pueden tolerar cierto nivel de desplazamiento. ¿Por qué? Porque el hueso del niño va a remodelar y va a corregir. Va a remodelar angulaciones en varo, en valgo, en antecurvatum, en recurvatum y acortamientos. Lo que sí no va a corregir, no va a remodelar, y ténganlo bien presente, son las rotaciones. El hueso debemos nosotros inmovilizarlo con la tracción, evitando rotaciones. Muchas veces eso se consigue poniendo límite a la rodilla para que no rote. Ponemos bolsas de tela con arena y mantenemos en eje al miembro. ¿Ok? Entonces, el tratamiento cuando es quirúrgico, dijimos, niños mayores de 9 años probablemente, se hace con placas. Una placa DCP, es una placa de compresión dinámica, o fijaciones endomedulares con esos clavos elásticos que ya vimos, que se llaman clavos TENS, ¿no? Clavos elásticos, siempre respetando la fisis. O se puede colocar un fijador externo cuando las fracturas son expuestas, o pacientes que no toleran mucho tiempo quirúrgico, en lo cual nosotros podemos poner a foco cerrado un fijador externo en pacientes tequiados o pacientes graves. Las complicaciones posibles pueden ser, obviamente, la discrepancia de la longitud entre los miembros y deformidades angulares. En este caso, se dice que 15 grados de angulación se pueden permitir en este tipo de fracturas. ¿Por qué? Porque después el hueso se va a corregir por la remodelación ósea. Y les digo que remodela las angulaciones y los acortamientos, porque el hueso puede crecer un poquito más por estímulo, como ya lo mencioné, pero lo que sí no va a remodelar son las rotaciones. Eso no podemos permitir en el hueso infantil. ¿Se entendió esto, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿Está claro esto? Con respecto a fracturas de fémur. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, acá vemos tracción de partes blandas en esta figura del lado izquierdo, ¿no? Es un niño que está echado en la cama, que tiene tracción de partes blandas o tracción cutánea también se llama, que no es una cosa, es otra cosa que cinta elástica como esparadrapo y vendas elásticas y a partir de ahí se tracciona. Hay una polea, una drisa o una cuerda que une la tracción y a partir de ahí se jala, pasa por la polea y se colocan pesos, ¿no? Esa tracción va a disminuir el acortamiento, va a tender a corregir la deformidad, va a aliviar el dolor, ¿no? Y el niño va a estar tranquilo con esa tracción cutánea, pero esperando, dependiendo de la escuela, ¿no? Muchas veces 2, 3 semanas o 4 semanas se forma un callo óseo fibroso. Obviamente se hacen controles radiográficos para ver efectivamente que más o menos la reducción es más o menos adecuada, y luego de eso ya se moviliza con un yeso pelvipedio, ¿no? Un yeso desde debajo de las tetillas hasta el pie afectado, ¿no? Eso es un yeso pelvipedio. Obviamente, cuando no se fracasa este tratamiento con la tracción cutánea, con las tracciones, el tratamiento conservador, entonces pues tenemos la opción de optar por el tratamiento quirúrgico que ya mencionamos. Esta imagen que ustedes ven a la derecha es la tracción al cenit, ¿no? Un niño pequeñito, un neonato, se le pone una tracción cutánea y se
lleva hacia el arco volcánico, que es una cama traumatológica especial, que cada vez se ve menos, y se tracciona. De esta manera se logra el alineamiento de la fractura, para que se consiga la consolidación. En esta imagen, en la imagen superior, vemos una radiografía anteroposterior y axial de un fémur de un niño de 22 meses, ¿no? O sea, casi 2 añitos. Una fractura diaficiaria espiroidea, como ustedes verán, que tiene una amplia superficie de contacto. Estas fracturas van a consolidar con una tracción cutánea nada más, ¿no? Entonces, miren lo que dice abajo, radiografía tras la colocación inmediata del yeso pelipedio. Colocación inmediata del yeso pelipedio. Yo les dije que hay algunas escuelas que hacen eso, ¿no? Traccionan, colocan el yeso pelipedio, obviamente hay cierto desplazamiento, ¿no? Pero hay una consolidación. Tras 4 meses se ve, ¿no?, una teleradiografía y se ha visto de que prácticamente no hay acortamiento. No hay una reducción anatómica, es una reducción por ejes, no está rotada la extremidad, prácticamente no está acortada y ha formado un callo óseo grande, notorio, ¿no?, como ustedes verán acá. Por eso digo que hay algunas escuelas que colocan inmediatamente el yeso pelipedio y nosotros no lo hacemos, ¿no? Este es otro ejemplo, una fractura diaficiaria, donde se ha hecho una reducción, es una oblicua, perdón, una espiroidea, ¿no? Se ha hecho una reducción por ejes, ¿no? Se ha corregido un poco la longitud, se ha corregido las rotaciones, perdón, la rotación y las angulaciones, está en eje y se han colocado estos 2 clavos de TENS, ¿no?, para lograr, en este caso se han colocado por la zona proximal, ¿no?, y se ve que están dentro del canal, mantienen la reducción y logran la consolidación. Este es el clavito TENS que se usa, pero ya, ¿no?, una foto del clavo. Y en este caso es una fractura transversa, en esta radiografía de la derecha, tratado con 2 clavos TENS, ¿no?, y logran una alineación casi perfecta, ¿no?, casi parece una reducción anatómica. Otras imágenes, este es un esquema de la asociación de osteosíntesis de los clavos TENS, muestra que en el fémur se puede colocar por la zona proximal, siempre evitando la fisis para no dañarla, ¿no? Se reduce bajo visión rayos X y se introduce en el canal 1 y 2, ¿no? Y acá se deja fuera esta oliva para el retiro posterior, los 2 o 3 meses. Entonces este paciente ha tenido una fractura oblicua larga o espiroidea, como la ven, ¿no? Se ha hecho la reducción bajo visión de rayos X, se ha colocado los clavos TENS, se ha logrado una alineación adecuada y la consolidación posterior. El callo óseo voluminoso muestra que es una consolidación secundaria porque estos clavos dan solamente una estabilidad relativa, ¿no?, pero son excelentes para este tipo de fracturas de los niños. Otro ejemplo, una fracturita oblicua, ¿no?, oblicua corta. Otro ejemplo, claro, se ha reducido, se colocan los clavos TENS y este es el intraoperatorio. Lo que tienen que observar siempre es que no se respetan siempre las fisis, ¿no? No se dañan las fisis. Otros ejemplos, clavos TENS, ¿no? El posoperatorio inmediato, casi no se ve callo, no se va a ver callo, por supuesto, pero a los 2 o 3 meses, miren ustedes el callo voluminoso, que muestra que ha habido movimientos en esa zona y produce una consolidación secundaria. Y esto es antes de extraer los clavos. Un callo óseo excelente y resistente mecánicamente. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿No me han interrumpido? Porque se entiende, creo, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces a esa estructura que no es hueso, pero que es la cubierta del hueso, que es el periósteo. El periósteo infantil tiene características particulares que diferencian al periósteo del periósteo adulto. Es un periósteo, en primer lugar, más grueso. Tiene mayor potencial osteogénico, o sea, tiene mayor capacidad de regeneración, ¿no? Y por ser más grueso también es mecánicamente más resistente, mayor resistencia mecánica. Y por lo tanto, eso condiciona cierta tendencia a que las fracturas en los niños se van a desplazar menos que las fracturas de los adultos, porque el periósteo va a detener este desplazamiento, al ser más grueso y más resistente. Se ve el ejemplo de una fractura en tallo verde, ¿no?, donde se ha roto una cortical y se ha roto el periósteo en esa zona.
y en la zona cóncava la cortical no se ha roto y el periósteo está intacto, dando la cierta estabilidad y evitando el desplazamiento de la fractura. Bien, entonces, viendo ya cada región anatómica y sus particularidades, ahora vamos a pasar específicamente a las lesiones de la fisis o del cartílago de crecimiento. ¿Okay? Ya dijimos, la función del cartílago de crecimiento es el crecimiento longitudinal y latitudinal del hueso. Por lo tanto, las lesiones maltratadas o lesiones irreversibles van a dar probablemente alteraciones en el crecimiento del hueso en el futuro. Entonces, esta clasificación, que es la clasificación de Salter-Harris, es una clasificación, como verán, de 1963, un poco antigua, pero que se mantiene en el tiempo porque es una buena clasificación que nos permite ver los diferentes aspectos de este tipo de lesiones. Y acá viene, y tienen que recordar, la lesión de Salter-Harris tipo 1 es simplemente un despegamiento de la fisis. Ustedes verán que esta zona de la epífisis se ha despegado de la zona metafisiaria a nivel de la fisis o cartílago de crecimiento, ¿no? Es un despegamiento, no hay una fractura del hueso en sí. Se ha separado esta placa de la fisis, ¿no? Se ha separado totalmente. Esa es la lesión de Salter-Harris tipo 1. La lesión de Salter-Harris tipo 2 es una lesión mucho más frecuente. Es la más frecuente de todas y tiene cierta característica. Como ustedes verán, hay una zona de despegamiento, pero hay una zona de fracturas del hueso que mantiene una imagen triangular. Van a ver que esto es lo más frecuente que se presenta. Una imagen triangular de un fragmento de hueso metafisiario que se mantiene todavía pegado o adherido por la fisis, ¿no? Al resto del hueso. Entonces, estas fracturas son las más comunes, la Salter-Harris tipo 2. La Salter-Harris tipo 3 tiene otra configuración. Hay una zona de despegamiento y un trazo de fractura que va hacia la fisis. Entonces, es una fractura articular con lesión de la fisis. La Salter-Harris tipo 4, como ustedes verán, es un trazo de fractura que va desde la zona metafisiaria, pasa por la fisis y se va hacia la zona epifisiaria, ¿no? Entonces verán ustedes que la fisis es afectada por una fractura prácticamente que pasa a través de ella, pero no hay despegamiento. Y en este cuadro se puede mostrar bien de que cuando no hay una adecuada corrección de este tipo de fractura, la zona de este cóndilo deja de crecer y el otro cóndilo ha crecido de manera normal. Y como el otro cóndilo no creció, esto va a determinar una deformidad en el miembro inferior de este niño. Después lo vamos a mirar. Y esta es la Salter-Harris tipo 5. La Salter-Harris tipo 5, como dice la figurita, se van a producir por fuerzas verticales, ¿no? Acá dice la injuria, o sea, la lesión por una presión desde abajo hacia arriba. Y esto puede suceder cuando el niño cae de altura, con una precipitación, cae de pie y se aplasta la fisis. No se desplaza, pero se aplasta. Esta fuerza de compresión hace que la fisis sea dañada y esta lesión tipo 5 es la lesión más severa que puede existir. Y lamentablemente, cuando hay esta lesión, muchas veces no se pueden ver en una radiografía y no se diagnostica. Pero uno tiene que tener presente siempre, porque el niño va a tener aumento de volumen, va a tener dolor, ¿no? Radiográficamente probablemente no veamos la lesión. ¿Por qué? Porque está solamente comprimida, pero tenemos que advertir al familiar que es posible que después tenga el tipo de deformidad angular que refiere acá. ¿Por qué? Porque esta zona se daña, esta zona del hueso no crece, la otra mantiene su crecimiento y al final va a producir esta deformidad y se va a angular en bar o en valgo dependiendo de la zona donde se ha fracturado el miembro inferior. Esto ha sucedido en el hospital, ya se ha subestimado una lesión de este tipo y luego la
madre ha llegado con el niño, con un paciente con esta lesión, y ha sido todo un problema legal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, repitiendo, la lesión Salter-Harris número 2 o tipo 2 es la más frecuente y la más grave es la lesión tipo 5, ¿no? No podemos dar ningún tipo de tratamiento, solamente advertir al familiar la posibilidad de la deformidad posterior. Otra imagen que muestra lo mismo. La tipo 1, despegamiento de la fisis. La tipo 2, la más frecuente, con un fragmento triangular adherido a la fisis. El tipo 2 es el más frecuente de las lesiones de Salter-Harris. El tipo 3, despegamiento más una fractura que se va hacia la zona articular. El tipo 4 es una fractura desde la zona metafisiaria hacia la articulación, ¿no? Pasando por la fisis. Y el tipo 5 es un aplastamiento o compresión del cartílago de crecimiento por fuerzas, como ustedes verán en estas flechitas, por fuerzas que siguen el eje del hueso generalmente y aplastan la fisis. Lo mismo, el despegamiento del tipo 1, el 2, que es la más frecuente, con el triángulo característico del tipo 2, el tipo 3, despegamiento de una zona más fractura hacia la articulación, el tipo 4, que pasa a través de la fisis, pero tiene un trazo de fractura desde la zona metafisiaria hacia la articulación, y la tipo 5, que claramente muestra este dibujito, crash injury, ¿no? Una fractura por aplastamiento de la placa de crecimiento o del cartílago de crecimiento. Hay otro tipo de clasificación en el cual aumenta un tipo 6, ¿no? Aparte de la 5, que es la del aplastamiento, la más severa, hay un tipo 6 que es a nivel del cóndilo femoral, donde el ligamento produce una avulsión del fragmento, una fractura avulsiva. Una fractura avulsiva es una fractura que se produce porque el ligamento que está insertado en el hueso tracciona y logra despegar un fragmento de hueso. Eso es una fractura avulsiva. En este caso, la avulsión se da al nivel del cartílago de crecimiento. Tipo 6, ¿no? Pero no es muy frecuente ver eso. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Hay alguna duda? No, claro. Muy bien. Miren esta radiografía, chicos. Es una radiografía frontal de una rodilla, ¿no? La zona proximal del peroné no se ve, es cartílago. La zona proximal de la tibia se ve parcialmente. Acá deberían estar representados los platillos tibiales, que existen, pero no se ven porque son cartílago. Lo que vemos en esta zona, esta imagen medio ovalada, es el núcleo de osificación de la tibia. Arriba en el fémur vemos la fisis y debajo vemos el núcleo de osificación del fémur distal. No estamos viendo los cóndilos prácticamente. ¿Por qué? Porque son cartílagos. Esta es una imagen radiográfica. El cartílago no lo vemos casi en una radiografía. Sin embargo, esta misma rodilla y una imagen de resonancia magnética nuclear. ¿Ven? Los núcleos de osificación más oscuros y estas zonas claras son los que no vemos en la radiografía. Es la zona epifisiaria que todavía es cartílago y no ha tenido su osificación. Pero vemos los núcleos de osificación claramente. Esto es para mostrar lo que les dije, esa osificación que se produce de manera gradual en las articulaciones, en las zonas epifisiarias, y que al final solamente el cartílago que queda como rezago es la superficie articular, que es de cartílago. Entonces, las características radiológicas de estas lesiones, según la clasificación de Salter-Harris, según la tipo 1, estamos repitiendo, desprendimiento de cartílago de crecimiento. No hay una fractura en sí, es solamente un despegamiento, ¿no? El desplazamiento es a veces pequeño, a veces es moderado, a veces es evidente que hay una pérdida total de contacto. Entonces, nosotros usualmente este tipo de lesiones las ingresamos a sala de operaciones, manipulamos la lesión, ¿no? Tratamos de hacer una reducción y muchas veces no se consigue. Y no se consigue por más que porfiamos. Entonces la experiencia ya nos dice de que si eso sucede es porque el periósteo que se ha despegado en esa zona se ha metido a la zona de la lesión y siempre va a imposibilitar la reducción. Entonces ya nos ha sucedido varias veces
tratamos de hacer la reducción, no se puede. ¿Qué está pasando? El periósteo se ha metido seguramente. Abrimos y efectivamente el periósteo se ha metido en el foco de la fractura o en el foco del despegamiento, ¿no? Tenemos que sacarlo, reducir y fijarlo con los clavitos respectivos que ya vamos a ver que usamos, ¿no? Entonces, eso es importante. El periósteo grueso se mete muchas veces e impide una reducción cerrada. Entonces, esta es la Salter-Harris tipo 1 con un despegamiento total de la fisis. Ejemplos, acá vemos este hombro en el húmero proximal del despegamiento total. Vemos en esta rodilla la tibia proximal, el despegamiento del cartílago de crecimiento, una lesión Salter-Harris tipo 1, ¿no? La misma radiografía en otra incidencia, y este es un despegamiento del peroné distal, ¿no? Ven ustedes que se ha despegado totalmente la fisis. Es una lesión Salter-Harris tipo 1. ¿A qué nivel en ese gráfico que les mostré al inicio, ¿no? ¿A qué nivel pasa este tipo de despegamiento, ¿no? Ven ustedes, la zona epifisiaria vendría a ser abajo, en este caso, ¿no? Abajo, y la zona metafisiaria está arriba, por supuesto, y ese trazo de despegamiento pasa por esta zona, ¿no? La zona hipertrófica, y por supuesto que los vasos se van a interrumpir, ¿no? Por esa razón es imperativo dar un tratamiento de urgencia, reducir, fijar para que la isquemia no sea tan prolongada y no haya trastorno del crecimiento. ¿Qué hacemos? Hacemos la reducción, mejor si es una reducción cerrada. Si no podemos, probablemente porque el periósteo se metió, tenemos que abrir, sacar el periósteo, reducir y poner unos clavitos lisos. Vamos a, en este caso, es necesario o es inevitable que nosotros atravesemos el cartílago de crecimiento. Entonces, en este caso, tenemos que usar el clavo de Kirchner. Estos son clavos de Kirchner, clavos lisos, lo más delgados posible, sin rosca, en la menor cantidad posible que dé la estabilidad, y de esta manera fijamos esta lesión y esperamos que consolide aproximadamente 4 semanas, y después se retiran estos clavitos jalando desde el asa que tenemos acá, que hacemos doblamos el clavo de Kirchner una vez que hemos conseguido la reducción, la estabilización, perdón, y los cortamos, ¿no? Los doblamos y los cortamos, pero dejamos esto por fuera de la piel, para que en el momento de que sea necesario retirar, lo veamos y simplemente los jalemos como agujas que están dentro del hueso, para evitar otra cirugía. Muy bien. En este caso estamos viendo una foto de un caso en particular, ¿no? Un trauma en hiperextensión de la rodilla. Ustedes van a ver el fémur, la zona metafisiaria, y van a ver que los cóndilos femorales, ¿no?, se han desplazado hacia adelante, y este fragmento del hueso se ha ido hacia atrás, o sea, hacia la zona poplítea. En este caso en particular no ha habido trastornos vasculares, felizmente, porque en esta zona pasa la arteria poplitea, pero ha habido alguna lesión neurológica porque hay disestesia en el dorso del pie. Bueno, es un caso particular, un niño de 12 años, ¿no? Por supuesto que hay un riesgo de una lesión cutánea o de exposición, porque este hueso se ha ido hacia atrás en la zona poplitea, atrás de la rodilla, ¿no es cierto? Y es un caso especial, muy aparatoso, en el cual se hace una maniobra de este tipo, se tracciona hacia abajo por un traumatólogo, el otro traumatólogo tracciona el muslo hacia arriba y se trata de corregir la deformidad. Una vez corregida la deformidad, se le pasan los clavos de Kirchner cruzados, como ustedes verán acá, ¿no? Desde un cóndilo, desde el cóndilo lateral, por acá está la cabeza peroné, en la zona lateral, se atraviesa, se pasa la fisis y se engancha o se llega a anclar en la cortical opuesta. Igualmente hacemos con otro clavo de Kirchner desde la zona interna y se logra estabilizar esta lesión. Como se darán cuenta, es inevitable atravesar el cartílago de crecimiento, pero se usan clavijas lisas, clavijas no muy gruesas, ¿no? Y en la menor cantidad. Con 2 es suficiente. Esta es la misma vista, pero en una visión lateral, ¿no? Los clavos están puestos estabilizando la lesión Salter-Harris tipo 1 de fémur distal. Luego de 5 semanas, o sea, un mes y una semana, se ve de que se pueden retirar los clavos, se extraen los clavos y mantiene la reducción.
como verán en la radiografía. Otro ejemplo de Salter-Harris tipo 1, este es en el húmero proximal, se ha despegado totalmente. Se hace la reducción y se estabiliza, en este caso, con 3 clavos de Kirchner. Siempre clavos lisos. Es inevitable pasar la fisis, o sea, atravesar la fisis, pero se garantiza que no le ocasionan daño porque son clavos delgados y sin rosca, ¿no? Obviamente acá dice se necesitó una intervención quirúrgica. Muchas veces no es posible hacer una reducción a foco cerrado y es necesario abrir y reducir directamente para estabilizar con los clavos. Pasamos a la Salter-Harris tipo 2. Repetimos, la Salter-Harris tipo 2 es la lesión del cartílago de crecimiento más frecuente. De lejos es la más frecuente. ¿Ok? Vemos la representación en este esquema y vemos un ejemplo. En la radiografía de abajo que estoy señalando, vemos la tibia distal y vemos el fragmento triangular clásico de la Salter-Harris tipo 2. El fragmento que no se ha despegado, pero se ha fracturado hacia la zona metafisiaria y el despegamiento de la fisis. Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Siempre es reducir y estabilizar, ¿no? Ok, este es otro ejemplo, o parece el mismo ejemplo de otra incidencia, ¿no? Acá, además, ha coexistido una fractura del peroné en la zona casi distal, ¿no? Sin afección aparente del cartílago de crecimiento. Y este dibujito muestra lo que nos sucede cuando no podemos reducir indirectamente, o sea, cerrado, ¿no? A foco cerrado. ¿Por qué? En verde se representa el periósteo que se mete a la zona de lesión y nos impide una adecuada reducción. Entonces esto nos obliga a abrir, retirar el periósteo, sacarlo de donde se ha metido y reducir adecuadamente y fijar, ¿no? En este caso, de la derecha, ustedes lo que pueden ver es una lesión Salter-Harris tipo 2. Vean el pequeño triangulito acá, es en la base de una falange. Parece que es la falange proximal del quinto dedo en un niño. La representación de la lesión Salter-Harris tipo 2 en el esquema que les he mencionado, ¿no? Hacia abajo la zona epifisiaria y el trazo de fractura que en este caso pasa por la zona hipertrófica, ¿no? Y se va, rompe los vasos, miren ustedes, rompe los vasos que ingresan por la metáfisis y se proyecta hacia arriba, ¿no? Hacia la zona metafisiaria. Esto obviamente produce isquemia con la consecuente posible secuela que ya mencionamos. Ejemplo del Salter-Harris tipo 2 y la solución que se ha dado, ¿no? En este caso se reduce, ustedes verán, y en este caso en particular el cirujano colocó 2 tornillos, no, en este caso los tornillos sí tienen rosca, son tornillos de cortical se llaman, ¿no? Y están fijando la fractura a través del foco de fractura, ¿no? Verán que a pesar de que se ha colocado tornillos con rosca, no importa porque no pasa por el cartílago de crecimiento. Si pasara por el cartílago de crecimiento, tendríamos que usar, obviamente, clavos de Kirchner lisos, ¿no? Esta es una vista lateral de la misma lesión. Se ha conseguido estabilizar la fractura en ese lugar. Obviamente que 2 tornillos no dan una estabilidad suficiente. A este niño hay que ponerle un yeso adicional para evitar que se desplace la fractura en el postoperatorio. Otra Salter-Harris tipo 2 viene en el triángulo característico, ¿no? El triángulo característico se reduce y en este caso han puesto 2 tornillos de adelante hacia atrás para estabilizar. Y aparentemente es una pequeña plaquita, ¿no? Chiquita. Está respetándose el cartílago de crecimiento. Después se retiran los tornillos y esta es la imagen postoperatoria de retiro de la osteosíntesis, o sea, de los tornillos. Otra Salter-Harris tipo 2 en un fémur distal, miren ustedes, el triángulo que se conserva siempre pegado a la fisis, ¿no? Y en este caso se ha reducido y se han puesto 2 clavos de Kirchner cruzados. Esta es una vista lateral de del mismo fémur distal. Otra Salter-Harris tipo 2, el despegamiento, el triángulo, la reducción y la estabilización. En este caso, el cirujano decidió poner un tornillo y le puso una arandela, que no es otra cosa que una guachita. No sé si ustedes han visto de ferretería, pero en este caso es quirúrgica, por supuesto, para evitar de que la cabeza, cuando uno comprima en esta zona,
se pueda meter al hueso, ¿no? Entonces, la cabeza, como es un poco delgada, se puede introducir en el hueso. Para evitar eso, se coloca esta arandela. Pasamos al detalle de la Salter-Harris tipo 3. Como ya dijimos, presenta una zona de despegamiento y una prolongación de la fractura hacia la zona articular. Entonces, esta es una lesión articular y es una lesión del cartílago de crecimiento. Doble razón para darle solución pronta y anatómica, ¿no? Una reducción anatómica, ¿ok? Entonces, en este caso se ha producido acá, ¿no? El trazo de fractura hacia la zona articular, se hace la reducción y en este caso, en este esquema, se menciona que se puede poner un tornillo. En este caso es un tornillo de esponjosa, se llama, tiene una rosca distal y una zona lisa, que permite que cuando uno mete el tornillo comprima el foco de fractura, ¿no? Como verán, se usa un tornillo, pero no se está atravesando el cartílago de crecimiento. Entonces, esta es la representación del trazo de fractura y el despegamiento de la fisis en esta representación, ¿no? Histológica, diríamos. La parte inferior, el despegamiento se produce a nivel de la zona hipertrófica y la fractura, el trazo se va hacia la zona articular. Este es un ejemplo en un mismo paciente, ¿no? La fractura del malleolo interno, como ustedes verán, ¿no? Es un tipo 3, se despega y se va hacia la articulación, y en la zona distal del peroné es una tipo 1, donde se ha despegado totalmente. Verdaderamente no se ve tan claro, ¿no? Pero eso ha sucedido. Acá de repente se ve mejor en esta radiografía de la derecha, ¿no? La zona de despegamiento total es una Salter-Harris 1 en peroné distal. Y en la zona distal de la tibia se ve la zona de despegamiento y un trazo de fractura hacia la articulación. Eso ahora se ve más claro. Entonces acá hay dos combinadas, un tipo 1 y un tipo 3 en el mismo tobillo. La Salter-Harris tipo 4, como dijimos, es una fractura desde la zona metafisiaria, atraviesa la fisis y se va hacia la zona articular, ¿no? Siempre, lo que dijimos, hay que fijarla en su posición original, reducir y estabilizar respetando la fisis. Esta es una fractura tipo 4, Salter-Harris tipo 4, pero específica, ¿no? Este es el tubérculo de Chaput, nosotros le llamamos a esta zona, ¿no? A esta zona en la línea media de la tibia, ¿no? En este caso, pues, estaría yendo la fractura hacia la zona metafisiaria y hacia la zona articular. Entonces, esta fractura de Tilloch-Chaput es un tipo especial de Salter-Harris tipo 4, ¿no? En la zona anterior, anterolateral de la tibia, ¿no? La zona medial de la tibia es la zona lateral, pero está en la línea media más o menos del tobillo. Es un caso específico, especial. La Salter-Harris tipo 4, la fractura que pasa a través del cartílago de crecimiento, ¿no? Más o menos a nivel de la zona hipertrófica, como hemos visto. En esta zona de abajo vemos la fractura desplazada, ¿no? Esta fractura, así tenemos que corregirla, reducirla y hacer de que haya coincidencia anatómica del cartílago de crecimiento. Entonces, esta fractura de Tilloch en esta zona tibial se puede solucionar de esa manera, ¿no? Simplemente colocando un tornillo, ¿no? Compresivo, con rosca, pero respetando el cartílago de crecimiento. Otro tipo particular de Salter-Harris tipo 4, ¿no? Se da por esta fractura que se llama la fractura de McFarland, tiene nombre propio, bueno, simplemente afecta la zona malleolar interna de la tibia, del tobillo, ¿no? El malleolo interno es esto, la zona interna del tobillo. En este caso, el trazo de fractura, como es 4, se va de la metáfisis, pasa a la fisis y se va hacia la articulación. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha solucionado en el esquema que mostramos acá? Con 2 clavos de Kirchner, lisos porque atraviesan la fisis. En este caso en particular de la radiografía, ¿cómo lo soluciona el cirujano? Con tornillos. Se puede hacer, sí, porque no atraviesan el cartílago de crecimiento, ¿no? Acá arriba se ha puesto un tornillo de esponjosa y abajo se han puesto 2 tornillos.
No se ve muy bien, pero sí, son dos tornillos superpuestos. La fractura Salter-Harris tipo 5, dijimos, es la fractura más grave, más severa. ¿Y cuál es el tratamiento? Ninguno, no podemos hacer nada, ya el cartílago de crecimiento se aplastó. Entonces, acá dice que es una contusión del cartílago de crecimiento, un aplastamiento del cartílago de crecimiento. Muchas veces es invisible la radiografía, así es, no la podemos ver, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es sospechar, porque tenemos que preguntar al paciente, ¿cuál fue el mecanismo de la lesión? Me caí de altura, doctor, me caí del segundo piso y caí parado y tengo gran dolor en la rodilla. Está tumefacta y tiene mucho dolor. Vemos la radiografía, aparentemente no hay nada, ajá, pero hay que sospechar que es una lesión Salter-Harris tipo 5 por aplastamiento. ¿Qué puede suceder? De que esa lesión hace que haya un cierre prematuro del cartílago de crecimiento. Se cierra el cartílago de crecimiento y por lo tanto esta zona ya no crece. No crece, pero la zona adyacente sigue creciendo. Por lo tanto, va a causar esta deformidad, en este caso es el tobillo, vemos el astrágalo que está basculado, que está inclinado, que no está horizontal como normalmente debe ser, ¿no? Propiciando un varo del tobillo, un varo del tobillo, ¿no? Y esta deformidad es notoria a simple vista, y por supuesto que es incompatible con una buena función del tobillo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Donde está la línea oscura, negra, simplemente se produjo un cierre prematuro. ¿Qué sucede? Que se forma hueso en esa zona, ya no crece el hueso ahí, ya no crece esa zona de la tibia y produce esta deformidad angular. Entonces, las secuelas de este tipo de lesiones son deformidades angulares en las extremidades. En este caso, estamos viendo una radiografía frontal del tobillo. Si somos acuciosos, vamos a ver que la superficie articular de la tibia distal está inclinada, ¿no? Esto es el plafón tibial, ¿ve? Está inclinado y por lo tanto el astrágalo también está inclinado, ¿ya? Y esta deformidad es ocasionada precisamente porque una zona no creció y la otra zona creció y determinó esa deformidad angular. En este caso, este tobillo está en valgo, está tirado hacia afuera el pie, ¿ok? Pero se hace como un diagnóstico retrospectivo, porque inicialmente muchas veces el diagnóstico no se pudo hacer de manera inicial. Les repito, hay que sospecharlo y hay que informar al familiar para que luego no hayan problemas, ¿no? Diagnóstico retrospectivo por detención del crecimiento y la deformidad evidente en el tobillo. Salter-Harris tipo 5, ¿no? Repito, se produce por fuerzas compresivas, aplastamiento de la fisis y lesión irreversible muchas veces. Inicialmente no podemos determinar cuánta lesión va a haber en este cartílago de crecimiento, ¿no? No lo sabemos. Solamente retrospectivamente con los controles posteriores vamos a ver cuánto se dañó, ¿no? Entonces, el diagnóstico es retrospectivo en presencia de una epifisiodesis, que significa que hay un cierre de la zona del cartílago de crecimiento. Esta es una imagen, me parece que es una resonancia magnética, donde muestra el cartílago de crecimiento, la línea que está deforme, y ven en las flechas una zona donde se ha formado un puente óseo. Esa osificación, por supuesto, que debe impedir que el hueso siga creciendo y va a causar esta deformidad. Luego vamos a ver una imagen más gráfica de cómo se produce este puente óseo. Esto es un caso clínico de un accidente en moto, una fractura cerrada, no se expuso, con pulsos presentes, es decir, no hay una lesión vascular, pero hay una lesión del nervio peroneo común. Es decir, probablemente ese niñito tiene el pie caído y no puede hacer flexión dorsal del pie. ¿Y qué lo causó? El desplazamiento del fragmento proximal del fémur hacia la zona poplitea, ¿no? Probablemente ha sido una lesión neurológica tipo neuropraxia. Bueno, si es neuropraxia se va a recuperar, es reversible. Pero ustedes ven, ¿no? Esto que parece una cola de un pescado atrás, y los cóndilos femorales que están totalmente basculados, rotados, ¿no? En la imagen frontal
En la imagen de la radiografía frontal, los cóndilos se ven superpuestos al extremo del fémur, ¿no? Y además vemos una fractura que está afectando la zona metafisiaria de la tibia, ¿no? ¿Ok? Y es un triángulo, parece una Salter Harris tipo 2. El triángulo está pegado y la fractura y el despegamiento probablemente de la fisis. No se ve tan claro, vamos a mirarlo después. Entonces se reduce la fractura, se le ponen dos clavos cruzados, clavos de Kirchner cruzados, lisos, ¿no? Porque van a atravesar la fisis, y en la zona de la tibia distal, proximal, perdón, ¿no? Se estabiliza este triángulo, esa Salter Harris tipo 2, mediante un tornillo, respetando la fisis tibial. Y de esa manera se han reducido ambas lesiones y se han estabilizado de esta forma. Les repito, esto requiere además un yeso muslopédico, porque esto no da estabilidad suficiente como para que el niño pueda movilizar. Entonces se da una estabilidad adicional. Bien, entonces, como una recapitulación, vemos una lesión en antebrazo de cúbito y radio, es una fractura en un niño. Miren ustedes, ven acá, pueden ver en el número distal, apenas se puede ver una bolita que representa la zona de osificación, ¿no? No se ve completa, es el núcleo de osificación del número distal, es un niño, y es una fractura en tallo verde, ¿no? Donde la zona que señala la flecha, que la zona convexa tiene la cortical rota en ambos lugares, y en la zona cóncava se conserva la cortical. Está doblada, pero no rota totalmente, probablemente porque el periostio grueso ha mantenido y evitado que se desplace. ¿Qué hacemos? Simplemente traccionamos la manito, traccionamos el codo, el tercer traumatólogo comprime esta zona, logra el alineamiento y se coloca un aparato de yeso, y esa va a ser la solución en este caso. Es un niño, ¿no? No requiere tratamiento quirúrgico, además es una fractura que luego de la reducción va a quedar alineada respetando el espacio interóseo. Es una fractura, dos fracturas en tallo verde de cúbito y de radio, ¿no? Hablábamos de la capacidad de remodelación del hueso. Efectivamente, ¿no? Ustedes verán, en este hueso es un húmero, ven acá la paleta humeral, el núcleo de osificación en esta zona, acá ven la fisis del húmero proximal, y van a ver que este húmero tenía una deformidad, una angulación, y la zona cóncava se está llenando de hueso. Miren ustedes, es una zona de hueso un poquito diferente, eso es callo óseo, y eso es lo que está haciendo para remodelar y corregir el eje de manera espontánea. A eso se llama remodelación ósea, y eso sucede solamente en el esqueleto infantil, ¿ya? Entonces, hay un término importante: cuando una lesión del cartílago de crecimiento está desplazada, se le dice epifisiolistesis, ¿ya? Si es una lesión del cartílago de crecimiento y solamente queremos decir lesión del cartílago de crecimiento, se dice epifisiolisis, es una epifisiolisis. ¿Está desplazado o no? Ya diremos, desplazado o no desplazado. Pero cuando dijimos epifisiolistesis, ya estamos incluyendo en el término que está desplazada, ¿correcto? Entonces, una epifisiolisis una epifisiolistesis siempre va a requerir un tratamiento quirúrgico para hacer la reducción respectiva y la estabilización. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, principios del tratamiento, ya lo hemos dicho, ¿no? Osteosíntesis lisa, fácil de retirar, ¿no? Clavos de Kirchner lisos, que se doblan y se cortan y se deja esta asa fuera de la piel, por encima de la piel. Se coloca una gasita para proteger, una gasita, y se coloca adicionalmente, y ustedes lo están viendo en la radiografía, un aparato de yeso, porque dos clavitos no dan estabilidad suficiente, se puede desplazar. Se coloca adicionalmente una inmovilización adicional, como dice acá, un aparato de yeso. Luego de un mes se retira el yeso, se jalan los clavos y se dice al niño que ya comienza a movilizar, ¿no? Muchas veces los niños no necesitan ni siquiera rehabilitación, o sea, en el servicio, ¿no?
porque ellos van a recuperar, espontáneamente van a recuperar la movilidad. Al inicio no van a querer mover, va a tener el codo rígido, simplemente los dejan jugar y cuando lo vuelven a ver la siguiente vez, el niño ha recuperado totalmente la movilidad sin necesidad de fisioterapia. A diferencia de los adultos y a diferencia de los ancianos, que luego de un mes de yeso nunca más mueven la articulación de manera adecuada, quedan con una limitación. El caso, otro caso, Salter-Harris tipo 2, ven ustedes el triangulito, ¿no? Característico, la reducción, la aplicación con 2 clavos de Kirchner, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía. Epifisiolisis significa solamente lesión del cartílago de crecimiento. Epifisiolistesis significa lesión del cartílago de crecimiento desplazada. Por lo tanto, de necesidad quirúrgica. En la fractura por rodete, ¿no? O torus que vimos, la fractura a nivel de la metáfisis, donde la cortical es más delgada y se arruga, no se desplaza, ¿no? El huesito está como arrugadito. Esa fractura en rodete o torus, el tratamiento es simplemente la inmovilización con un yeso de este tipo, ¿no? Un yeso que en este caso se llama braqui, porque va del brazo y se va hacia la mano, braquipalmar, ¿no? Si la fractura es a nivel de muñeca, se tiene que poner este yeso y les advierto que aunque parezca excesivo, es necesario. Si uno pone el yeso solamente a este nivel, o sea, hasta antes del codo, solamente en el antebrazo, que se llama un yeso antebraquipalmar, eso va a limitar la flexión y la extensión de la mano, efectivamente, va a inmovilizar, pero no totalmente, porque no va a limitar la pronosupinación. Para evitar pronosupinación y movilizar adecuadamente esta zona de la fractura, debemos subir el yeso hasta la zona del brazo. Por eso es un braquipalmar lo que se debe poner. Para las fracturas diaficiarias en los niños, ¿no? Ya dijimos, no dañar la fisis. Por lo tanto, clavo endomedular no se puede poner porque daña las fisis, ¿no? En las tibias, en tibias o en fémur. En antebrazo, como ustedes verán en esta foto, solamente se pueden poner clavos elásticos, como ustedes verán, ¿ya? O deberíamos poner esto. En su defecto se pueden poner placas y tornillos también, en los niños generalmente más grandes, ¿no? Y es necesario después retirarlo para no interferir con el crecimiento del niño, ¿ok? Entonces, el tratamiento de elección en estas fracturas diaficiarias son estos clavos elásticos. En este caso, vemos en esta foto de la izquierda una lesión, una pieza anatómica, ¿no? Donde se va de la metáfisis, pasa por el cartílago de crecimiento y se va hacia la zona articular. Cuando no hay una adecuada reducción, se produce un cierre prematuro, dijimos, un puente óseo. Y en esta imagen ustedes pueden ver representado precisamente eso, ¿no? La formación de un puente óseo, ¿no? Ven, la fisis ya no está presente, ¿no? Y si ven, este cóndilo es de mucho menor tamaño que este de acá. ¿Por qué? Porque se detuvo el crecimiento al haber un cierre prematuro de la fisis por una lesión y ocasionando esta deformidad, que al final de cuentas causa una angulación de la extremidad. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ven un tobillo, en este caso, ven acá el peroné, en esta zona, está en bar, ¿no? Obviamente, la zona que creció es esta zona de la tibia. Y la zona interna no creció. Por esa razón, se deformó y basculó, lateralizó el astrágalo. Y el tobillo, ustedes lo pueden ver totalmente en varo. Y es una lesión severa, porque si no se corrige esto, lo que vamos a hacer es causar una artrosis severa, secundaria y precoz en esta articulación por desalineamiento articular. En esta otra foto de la derecha, lo que podemos ver son unos deditos. Si ustedes ven las falanges distales, la falange distal del primer dedo que se ve a la izquierda tiene una fisis, la falange distal de la imagen de la derecha tiene una fisis, pero en este dedo del medio pueden ver de que no existe fisis, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ha tenido una lesión del cartílago de crecimiento, ha habido un cierre prematuro de la fisis y ustedes notarán, si ven la sombra de las partes blandas, que hay una deformidad, ¿no? Es un dedo gordito, medio rechoncho, parece un palito de tambor.
a diferencia de los otros dos dedos adyacentes que son normales, ¿no? Es una lesión por aplastamiento de la fisis probablemente, ¿no? El caso de nuestro hospital, miren ustedes, es una lesión del cartílago de crecimiento del húmero distal, ¿no? En el lado derecho. Ven ustedes la imagen del eje del miembro superior izquierdo, está totalmente alineadito, ¿no? Hay un leve cúbito valgo, una pequeña angulación que es fisiológica. Esta pequeña angulación es fisiológica y normal, más en las damas, en las niñas. Y ven ustedes en el lado derecho, en primer lugar, que hay una limitación a la flexión, y en segundo lugar, que hay un cúbito varo se llama, esta angulación, ¿no? Debido a una lesión del cartílago de crecimiento distal del húmero. En esta otra fotito pueden ver el miembro inferior derecho, ¿no? Ven el eje del muslo y el eje de la pierna, y es una pierna normal. Sin embargo, bien el lado derecho, ¿no? Y en el lado derecho lo que pueden ver es un genu varo, ¿no? Es un varo, ¿no? Debido a una alteración del cartílago de crecimiento proximal de la tibia, ¿no? Que es lo que no se muestra, pero eso es lo que ocasiona este problema. Obviamente la lesión ha sido a nivel interno, dejó de crecer, el lado lateral creció y hizo que se alterara el eje de la extremidad, como estamos viendo. Entonces, como conclusiones, chicos, y para terminar, y tenemos que llevarnos esto a casa y grabar bien. El esqueleto inmaduro posee mayor actividad biológica, ¿no es cierto? Acuérdense del periósteo, ¿no? Y tiene capacidad de remodelación ósea. Remodela acostamientos, remodela angulaciones, varo, valgo, anticurvato, recurvato, pero no remodela rotaciones, les repito. Muy bien. Las lesiones de la fisis pueden ocasionar alteraciones angulares, ¿no? Ya dijimos. Cuando no se corrigen las epifisiolistesis, o sea, las lesiones del cartílago de crecimiento desplazadas, no se corrigen adecuadamente o en el tiempo necesario, o sea, precozmente, puede dañarse el cartílago de crecimiento de manera definitiva por este desplazamiento, ¿no? O en el caso de las lesiones Salter-Harris tipo 5, que son lesiones graves, severas, donde se aplasta el cartílago de crecimiento, y muchas veces no lo podemos detectar inicialmente, pero sí debemos sospecharlo, donde la deformidad va a ser inevitable. Como tercer punto, el tratamiento quirúrgico de las fracturas en niños requiere osteosíntesis mínima, ¿no? En primer lugar, el tratamiento quirúrgico es mucho menos frecuente en los niños que en los adultos, ¿no? Podemos operar un niño cuando no logramos una reducción adecuada de manera conservadora, fraccionando, ¿no? Y si es que tenemos que operarlos respetando el cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces es una osteosíntesis mínima. Osteosíntesis mínima que no da estabilidad suficiente de por sí. Por eso adicionamos un aparato de yeso para estabilizar y evitar un desplazamiento posterior. En el adulto es diferente. Nosotros tenemos que dar estabilidad con la osteosíntesis que usemos, porque no le podemos poner un yeso por mucho tiempo porque vamos a producir rigideces permanentes en las articulaciones. Entonces, le damos un tratamiento quirúrgico con una osteosíntesis que da estabilidad suficiente y que permite una movilización temprana de la articulación para evitar rigideces articulares, hipotrofia muscular, disminución de la densidad ósea, entre otras complicaciones. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? Por favor, dígame. Todo claro, doctor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Cuántos participantes al final? 8 nomás han participado. Ah, ya. Están todos, ¿no? El doctor Avendaño también. Muy bien. Ok. Si está todo claro, entonces nada más me queda agradecer la atención, ¿no? Y hasta la próxima clase teórica. Y con mi grupo nos estamos comunicando el día lunes, me parece, ¿no es cierto?
previa comunicación por WhatsApp. Nosotros coordinamos todo vía WhatsApp. ¿Ok? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias, doctor, por la clase. Muchas gracias a usted, muchas gracias por la atención. Ya se estamos viendo. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor.